Imagina despertar una noche y escuchar que alguien intenta forzar tu puerta. La electricidad lleva días cortada, no hay policía que responda a tu llamada y tienes a tu familia durmiendo en la habitación de al lado. ¿Sabrías qué hacer? Hoy vamos a analizar cómo proteger tu hogar y a tus seres queridos cuando las estructuras sociales fallan. Te mostraré técnicas prácticas de fortificación, sistemas de alerta que puedes implementar hoy mismo y estrategias que pueden marcar la diferencia entre ser una víctima o mantener la seguridad de los tuyos. Esto no es teoría. Son herramientas que cualquiera puede aplicar con recursos limitados. Bienvenidos a Pilares de la Libertad. Si eres seguidor habitual, sabes que en este canal hablamos sin rodeos sobre cómo tomar control de nuestra seguridad y bienestar en cualquier circunstancia. Hoy abordamos un tema que muchos prefieren ignorar, pero que la historia ha demostrado repetidamente que es necesario contemplar: la defensa del hogar durante periodos de inestabilidad severa. Cuando hablamos de un escenario SHTF, nos referimos a esas situaciones donde los servicios básicos colapsan, las autoridades se ven sobrepasadas y cada persona debe encargarse de su propia seguridad. Puede ocurrir tras un desastre natural, una crisis económica profunda o cualquier evento que rompa los sistemas de orden público. Lo que comparto hoy no busca generar miedo, sino conocimiento práctico. La información adecuada te permite actuar con calma y efectividad precisamente cuando otros ceden al pánico. Antes de continuar, una advertencia importante. Todo lo que menciono debe aplicarse dentro del marco legal de tu país. Este contenido es educativo y enfocado en la autoprotección, legítima. Para defender efectivamente tu hogar, primero debes entender a quién podrías enfrentarte. En situaciones de escasez e incertidumbre, surgen principalmente dos tipos de amenazas. Primero, los oportunistas individuales, personas comunes que, empujadas por la desesperación o el oportunismo, buscan recursos para sobrevivir o aprovecharse de la situación. Estos individuos suelen actuar de forma improvisada y nerviosa. Buscan objetivos fáciles y tienden a retirarse ante la primera señal de resistencia organizada. En segundo lugar, los grupos organizados, mucho más peligrosos. Actúan con un plan, dividen roles y estudian sus objetivos antes de atacar. Pueden tener experiencia previa en allanamientos y no dudarán en usar la intimidación o la violencia para lograr sus fines. ¿Cómo piensa un saqueador? Analiza constantemente la relación riesgo-beneficio. Buscará señales que indiquen que tu vivienda contiene recursos valiosos, pero también evaluará qué tan difícil será acceder a ellos. Prefiere hogares con accesos simples, poca visibilidad desde el exterior y apariencia de estar desprotegidos. Las señales previas a un posible ataque incluyen reconocimientos del terreno, vehículos desconocidos estacionados por largos periodos, personas fotografiando o examinando detenidamente las casas del vecindario, llamadas extrañas para comprobar si hay alguien en casa, o marcas sutiles en muros o aceras que pueden servir como códigos entre grupos criminales. Un patrón clásico es el incremento de actividad inusual justo antes del anochecer. En una situación de crisis, considera este periodo como especialmente sensible para reforzar tu vigilancia. La primera línea de defensa no tiene que ver con cerraduras o sistemas de alarma, sino con la información que compartes. La seguridad operacional, o OPSEC, empieza mucho antes de cualquier crisis. La regla fundamental: mantén estricto silencio sobre tus preparativos. En tiempos normales, evita comentar sobre tus reservas de alimentos, sistemas de energía alternativa o cualquier recurso que puedas haber acumulado. Incluso con amigos cercanos o familiares, sé discreto. La información compartida se multiplica exponencialmente y puede llegar a oídos equivocados. Durante una crisis, esta discreción se vuelve aún más crítica. Un comentario casual sobre tener agua potable para semanas podría convertirte en objetivo inmediato en un contexto de escasez. El camuflaje social es tu siguiente herramienta. Consiste en proyectar la apariencia de estar enfrentando las mismas dificultades que todos los demás. Si el vecindario sufre escasez, no es momento de exhibir abundancia. Mantén un perfil bajo. Si debes usar energía alternativa cuando el resto no tiene electricidad, asegúrate de que no sea evidente desde el exterior. Las luces visibles en un barrio a oscuras son un faro para problemas. Utiliza blackout curtains, cortinas opacas que bloquean completamente el paso de luz, en todas las ventanas donde vayas a usar iluminación. Adapta tus horarios de actividad para coincidir con los del vecindario. Si todos se recluyen al poesía, anochecer, hacer ruido o mostrar actividad a deshoras, llama innecesariamente la atención. La disciplina de luz y sonido es especialmente importante durante la noche. Usa linternas con filtros rojos para preservar tu visión nocturna mientras reduces visibilidad externa.
Aprende a moverte por tu casa en penumbra u oscuridad. Practica comunicarte con tu familia mediante señales no verbales o susurros. Si necesitas cocinar, hazlo durante el día y en espacios donde el olor se disipe con menos probabilidad de ser detectado a distancia. El aroma de comida en un entorno de escasez es un potente atractor. Considera implementar un sistema rotativo de blackout, permitir que ciertas áreas de la casa parezcan habitadas normalmente mientras mantienes ocultas las zonas donde realmente guardas recursos o donde la familia pasa la mayor parte del tiempo. Pasemos a la fortificación física. Independientemente del tipo de vivienda que tengas, existen puntos vulnerables que debes identificar y reforzar de manera prioritaria. Las puertas son el punto de acceso preferido por la mayoría de los intrusos. Una puerta común puede ser forzada en segundos con herramientas básicas. Para reforzarlas, reemplaza los tornillos cortos que sujetan las bisagras y cerraduras por unos de al menos 7 centímetros que se anclen al marco estructural de la casa, no solo al marco decorativo de la puerta. Instala placas de refuerzo metálicas en el área de la cerradura y las bisagras. Estas distribuyen la fuerza de un impacto y dificultan romper la madera alrededor de los mecanismos. Considera una barra de seguridad que se ancle al suelo. Estas barras hacen prácticamente imposible abrir la puerta incluso si logran romper la cerradura. Para las ventanas, que son especialmente vulnerables, las películas de seguridad para cristales son una solución económica y efectiva. Estas láminas transparentes mantienen los fragmentos unidos incluso después de romper el vidrio, obligando al intruso a hacer más ruido y tomar más tiempo para crear un acceso. Las rejas son obviamente efectivas, pero en una situación prolongada, considera que también te impiden usar la ventana como salida de emergencia. Si optas por rejas, asegúrate de que al menos una ventana por habitación tenga un mecanismo de liberación rápida desde el interior. Para ventanas de plantas bajas, una solución simple pero efectiva son los arbustos espinosos plantados justo debajo. Especies como la piracanta o el cotoneaster forman barreras naturales dolorosas de atravesar. No olvides los puntos de acceso secundarios como tragaluces, conductos de ventilación, sótanos o buhardillas. Un intruso experimentado conoce estas alternativas menos obvias. En situaciones de emergencia, las barricadas improvisadas pueden complementar tus defensas permanentes. Aprende a crear bloqueos rápidos usando muebles. Una estantería llena de libros empujada contra una puerta crea una barrera pesada y difícil de mover desde el exterior. Los electrodomésticos grandes como lavadoras o frigoríficos pueden bloquear pasillos o accesos creando un obstáculo formidable. Practica con tu familia cómo implementar estas medidas rápidamente y sin herramientas. Un concepto clave en defensa es la creación de embudos, puntos estrechos que obliguen a cualquier intruso a pasar por un espacio controlado y predecible. Puedes lograr esto bloqueando ciertos accesos para dirigir cualquier intrusión hacia áreas donde tengas ventaja táctica. Establece una habitación segura donde la familia pueda refugiarse en caso de que el perímetro exterior sea vulnerado. Idealmente, esta habitación debe tener una puerta sólida con cerradura reforzada, alguna forma de comunicación con el exterior, provisiones básicas para 24-48 horas, una ruta de escape alternativa si es posible. La fortificación física no tiene que ser evidente desde el exterior. De hecho, una casa que parece normal pero está estratégicamente reforzada ofrece una ventaja táctica, el elemento sorpresa contra cualquier intruso que espere una entrada fácil. Y para quienes comparten su vida con una pareja, recuerden que la defensa del hogar debe ser un esfuerzo conjunto. Como explico en nuestro video, tu pareja y tú sobrevivirían sin luz, agua y orden. Es fundamental que ambos conozcan los protocolos de seguridad y sepan exactamente qué hacer en caso de emergencia. La preparación en pareja duplica las capacidades y reduce vulnerabilidades. La detección temprana te da el recurso más valioso en cualquier situación defensiva: tiempo para reaccionar. Implementar sistemas de alerta no requiere tecnología sofisticada. Para el exterior, considera grava o piedras pequeñas alrededor del perímetro de la casa. El simple sonido de pisadas sobre este material puede alertarte de aproximaciones. Latas vacías unidas con hilo de pescar transparente a baja altura en puntos de acceso probables. Este sistema primitivo pero efectivo generará ruido si alguien tropieza con él. Para puertas y ventanas, pequeñas campanas o cascabeles colgados discretamente que suenan al movimiento. Si tienes acceso a electricidad mediante baterías o sistemas alternativos, los sensores magnéticos para puertas y ventanas son económicos y fáciles de instalar. Los animales, especialmente los perros, son sistemas de alerta insuperables. Un perro grande puede ser disuasorio,
pero incluso uno pequeño con un ladrido agudo cumple perfectamente la función de alarma. La combinación ideal es un perro pequeño que alerte y uno grande que disuada, para entrenar básicamente a tu perro como sistema de alerta. Refuerza positivamente cuando ladre ante extraños o ruidos inusuales. Enséñale a distinguir entre situaciones normales y anormales. Mantén rutinas que le permitan descansar adecuadamente para estar alerta cuando sea necesario. La creación de perímetros de seguridad consiste en establecer zonas concéntricas alrededor de tu hogar, cada una con sus propias alertas. El perímetro exterior podría incluir sistemas sencillos como hilos con latas a 50 metros de la casa. Un perímetro intermedio podría tener sensores de movimiento si dispones de ellos, y el perímetro interior serían las propias puertas y ventanas de la vivienda. Recuerda que cualquier sistema de alerta solo es útil si estás preparado para responder. Ten un plan claro de qué hacer cuando suene una alarma específica. La familia debe saber exactamente qué significa cada tipo de alerta y cómo reaccionar. La preparación física y técnica es solo una parte de la ecuación. La preparación mental determina si podrás utilizar efectivamente estos recursos en un momento de crisis. El fenómeno de la excitación o parálisis ante una amenaza es completamente natural pero potencialmente fatal en situaciones críticas. Se produce porque el cerebro necesita procesar información contradictoria con sus experiencias previas. Para superarla, visualiza regularmente diferentes escenarios de amenaza y tus respuestas. La visualización crea rutas neuronales que facilitan la acción cuando enfrentas la situación real. Establece protocolos claros y practícalos con tu familia. Las acciones predeterminadas reducen la necesidad de tomar decisiones bajo presión. Reconoce que la adrenalina afectará tu percepción y motricidad fina. Los movimientos complejos se vuelven difíciles, por lo que tus respuestas deben ser simples y directas. Respecto a opciones de defensa personal, cada país tiene su propia legislación. En general, en España y Latinoamérica existen restricciones significativas sobre armas de fuego y ciertas armas blancas. Infórmate específicamente sobre tu jurisdicción. Sin embargo, existen alternativas legales y efectivas, bastones extensibles o cubotanes, que pueden parecer objetos cotidianos pero ofrecen ventaja en distancia y fuerza. Sprays de pimienta de grado, legal en tu jurisdicción. Herramientas comunes como martillos, destornilladores grandes o extintores que pueden servir como elementos disuasorios. Lo más importante, cualquier elemento de defensa es útil solo si sabes usarlo adecuadamente. 1. Objeto mal empleado puede ser fácilmente arrebatado y usado en tu contra. En cuanto a tácticas de respuesta, el posicionamiento es crucial. Identifica en tu vivienda puntos de cobertura, lugares que te protegen de proyectiles o ataques directos. Puntos de ocultación, lugares que te ocultan visualmente pero no necesariamente te protegen físicamente. Zonas de fatal embudo, áreas donde un intruso tendría que exponerse sin capacidad de maniobra. Para manejar múltiples amenazas, nunca enfrentes a varios adversarios en un espacio abierto. Utiliza pasillos o puertas que obliguen a acercarse de uno en uno. La luz puede ser una herramienta táctica. Una linterna potente dirigida directamente a los ojos de un intruso en un ambiente oscuro causa desorientación temporal, dándote segundos, valiosos para reaccionar. Esta táctica es especialmente útil durante apagones prolongados, como los que analizamos detalladamente en nuestro video. Aprenda a preparar su hogar para un blackout de 72 horas, donde explicamos cómo mantener sistemas de iluminación funcionales incluso sin suministro eléctrico. El sonido también puede ser una herramienta defensiva. Una alarma extremadamente fuerte no solo alerta a vecinos, sino que puede desorientar momentáneamente a un intruso. La defensa activa no significa necesariamente confrontación directa. A veces, la mejor estrategia es retirarse a una posición segura y esperar. Recuerda que tu objetivo principal es proteger vidas, no propiedades. Ninguna casa es una fortaleza inexpugnable si está aislada. La historia demuestra que la seguridad colectiva siempre supera a los esfuerzos individuales. Construir una red de confianza comienza mucho antes de cualquier crisis. Empieza identificando vecinos con valores similares y habilidades complementarias. Busca personas prácticas, discretas y orientadas a soluciones. ¿Cómo reconocer aliados potenciales? Observa quiénes en tu comunidad mantienen sus propiedades en buen estado, indica responsabilidad. Responden constructivamente ante problemas comunitarios, muestra orientación a soluciones. Demuestran habilidades prácticas en su vida cotidiana, sugiere autonomía,
Establece relaciones genuinas basadas en intereses comunes y apoyo mutuo. La confianza se construye con el tiempo y acciones consistentes. Para sistemas de vigilancia compartida, organiza turnos rotativos de vigilancia donde cada hogar contribuya según sus capacidades. Métodos de comunicación que funcionen sin tecnología, dependiente de infraestructuras vulnerables. Silbatos con códigos específicos, señales visuales o incluso espejos para reflejar luz pueden crear un sistema funcional. Para una defensa comunitaria efectiva, es crucial que cada miembro conozca sus responsabilidades específicas, las señales de alarma y su significado, los protocolos de comunicación, los puntos de reunión seguros. Recuerda que la fortaleza de una comunidad reside en la diversidad de habilidades. Alguien con conocimientos médicos, otro con experiencia en reparaciones, otro con capacidad de producir alimentos. Cada habilidad aumenta la resiliencia del grupo. La gestión de recursos comunitarios debe establecerse de antemano, con acuerdos claros sobre intercambio de herramientas, medicamentos, alimentos u otros elementos esenciales. Estos acuerdos funcionan mejor cuando están basados en reciprocidad. Cada parte debe sentir que la colaboración es justa y beneficiosa. Hemos recorrido las estrategias fundamentales para proteger tu hogar en circunstancias extraordinarias, desde entender la mentalidad de posibles amenazas, implementar seguridad operacional, fortificar físicamente tu vivienda, crear sistemas de alerta temprana, desarrollar capacidad de respuesta, hasta establecer mecanismos de defensa comunitaria. El punto más importante para recordar es que la preparación efectiva no requiere recursos extraordinarios, sino conocimiento aplicado y práctica constante. La mayoría de las técnicas que hemos revisado pueden implementarse con elementos cotidianos y habilidades básicas. La seguridad no es un producto que se compra, sino un proceso que se desarrolla día a día. Cada pequeña mejora en tu preparación aumenta exponencialmente tus probabilidades de superar situaciones críticas. Te invito a que comiences hoy mismo implementando al menos una de las estrategias mencionadas. Empieza por lo simple. Refuerza una puerta, establece un protocolo familiar o inicia una conversación con vecinos de confianza. Si eres completamente nuevo en este mundo de la preparación, te recomiendo comenzar por nuestro video Tu Primer Kit de Supervivencia para iniciar en el mundo Prepper, donde detallo exactamente los elementos básicos que todo hogar debería tener disponibles antes de avanzar hacia sistemas más sofisticados. Comparte en los comentarios qué estrategias has implementado ya o cuáles piensas adoptar primero. Tu experiencia puede ser invaluable para otros miembros de esta comunidad. Gracias por dedicar tu tiempo a este contenido. Si te ha resultado útil, ayúdame a difundir este conocimiento dando like y compartiendo con quienes podrían beneficiarse. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir más contenido sobre autonomía personal, preparación realista y libertad práctica. Para complementar este video te recomiendo especialmente nuestro contenido Tu Primer Kit de Supervivencia para iniciar en el mundo Prepper y Aprenda a preparar su hogar para un blackout de 72 horas. Ambos son fundamentales para implementar un sistema integral de protección y encontrarás los enlaces en la descripción. Hasta el próximo video. Recuerda, la verdadera libertad comienza con la capacidad de cuidar de ti mismo y de los tuyos en cualquier circunstancia.